Buenos días a todos. Estoy recién levantada porque hoy os voy a traer conmigo mientras hago cosas, pero principalmente os he traído hoy para hablar sobre un tema que a mí me encanta y que a vosotros os debería de encantar también, que son los nombres y los apellidos. Y hoy vamos a hablar de las diferencias entre los costumbres que tienen que ver con los nombres y apellidos en Estados Unidos y en España, pero también las cosas que tienen en común. Y nada, yo soy Samantha, tu amiga americana en Sevilla, y estamos aquí de Americanas Maneras. Hola, estoy un poco más despierta ahora. En este vídeo voy a concentrarme más en las costumbres relacionadas con los nombres y apellidos y no tanto en los nombres y los apellidos en sí. A ese tema le voy a dedicar otro vídeo más sobre los nombres más comunes, cosas curiosas sobre los nombres y los apellidos. Y aquí vamos a hablar un poco más de las reglas. La primera diferencia que yo he notado entre la costumbre de los nombres aquí y en Estados Unidos es el uso del segundo nombre, el llamado middle name, el nombre de en medio. Pero verás, el nombre de en medio significa que tienes un nombre, el nombre de en medio y un apellido. Luego más adelante tendremos que hablar sobre los apellidos, pero en Estados Unidos se suele utilizar un primer nombre, un segundo nombre y un apellido. Y aquí en España, sin embargo, las personas suelen tener solamente un nombre y luego los apellidos que quieran. Voy a explicarlo un poco más en detalle, porque hay excepciones. El middle name, el nombre de en medio, el segundo nombre, realmente no sirve para nada, aparte de darle más color a tu nombre. Yo, por ejemplo, me llamo Samantha. Siempre digo que mi nombre es Samantha, tu amiga americana en Sevilla. Pero en realidad mi nombre completo es Samantha Catherine Wasek. Es muy común que las personas en Estados Unidos tengan un segundo nombre, aunque no lo utilicen. La única vez que utilizan tu segundo nombre es cuando tus padres están enfadados contigo y luego dirán Samantha Catherine. Así funciona. Pero sí, de hecho que aquí la gente suele tener un primer nombre. Hay excepciones, pero las excepciones son muy concretas. Aquí lo que se pone no es el segundo nombre o el nombre de en medio, porque si le pone un segundo nombre suele ser porque esa persona se va a llamar como con los dos nombres o con un hipocorístico que combina los dos nombres, ¿no? Por ejemplo, si a un niño le llamas Juan Manuel, probablemente no lo vayas a llamar solamente Juan. Va a ser Juan Manuel o Juanma. En Estados Unidos eso no pasa. El segundo nombre no se suele utilizar. O se utiliza solamente el segundo nombre y el primero es como no me gusta ese nombre. Hay excepciones también en Estados Unidos porque hay partes de Estados Unidos que utilizan el doble nombre igual que aquí. Hay un vídeo que voy a dejar aquí, que no es mi vídeo, es un vídeo de humor en inglés, sobre cómo las mujeres en el sur suelen tener doble nombre y nunca sabes si quiere utilizar los dos nombres como doble nombre o solamente el primer nombre. Es gracioso, pero es más la misma situación que aquí. Que en España, si van a poner dos nombres, va a ser un tipo de doble nombre y con nombres muy concretos, ¿no? Por ejemplo, Juan más algo, Juan Ramón, Juan Luis, Juan Antonio, José más algo, José Luis, José Antonio, José María, María más algo, María José, María de Carmen, María del Mar, Francisco Javier. Aparte de ese grupo de dobles nombres comunes, la gente no suele tener un primero y un segundo nombre. Hay excepciones, por supuesto, pero no es común. Vale, bueno, voy a hacer algunos recados y luego volvemos al tema.
¿Os acordáis de esto? Si yo he dicho que los segundos nombres, los nombres de medio, no sirven para nada, los segundos nombres en algunos casos permiten a las familias dar nombres tradicionales de sus familias de manera disimulada. Puedes darle a tu hijo el nombre de tu padre sin que quede como tu padre se llama Peter y tu hijo se llama Peter también. Tu hijo se llamará Daniel Peter. Así puedes llevar un poco la tradición sin que toda la familia tenga el mismo nombre. Pero al contrario, es algo que se lleva bastante aquí en España. Es muy común usar el mismo nombre para varias generaciones. Y no digo que una cosa sea mejor que la otra, sino que en Estados Unidos preferimos... Todo está pasando aquí fuera. Preferimos que todo el mundo tenga un nuevo nombre. Y aquí a la gente le gusta conservar el nombre de la familia. Entonces es bastante común ver a una familia con varias generaciones de Antonios o de Juanmas o de el nombre que tú quieras. Y también aquí es bastante común o aceptado que una madre le dé a su hija su nombre. Si la madre se llama Carmen, es perfectamente aceptable que su hija se llame Carmen también. Cosa que quedaría ridículo en Estados Unidos. No quiero decir que sea una cosa ridícula en sí, no, pero si yo fuera a darle a mi hija el nombre Samantha, en Estados Unidos la gente me miraría y diría como, pero... ¿qué te ha pasado? ¿Estabas drogada? ¿Te has confundido? No sé si conocéis la serie Las Chicas Gilmore. Una broma fundamental en esa serie es que la madre Lorelai estaba tan drogada en el hospital durante el parto que por equivocación le dio a su hija su propio nombre, Lorelai. Entonces tiene que llamar a la hija Rory todo el rato porque se equivocó. Queda como una broma de la serie. Y aquí creo que si intentaras hacer la misma serie con esa broma no tendría gracia, porque es perfectamente aceptable que una madre le ponga a su hija su nombre. Así que creo que en ambas culturas es un halago que un niño lleve tu nombre. Pero es mucho más común en España conservar el mismo nombre en la misma familia. En Estados Unidos solemos conservar los nombres de las familias utilizando los segundos nombres. Por ejemplo, yo tengo el mismo segundo nombre que mi madre y mi hermano tiene el segundo nombre que es el nombre de mi padre, Edward. Al final creo que es la misma esencia llevado a cabo a través de dos tradiciones distintas. La misma esencia, la misma idea de conservar los nombres de nuestras familias, pero se hace aquí de una manera y ahí de otra manera. Curioso, ¿no? De persona puede querer comprar la voluntad de su hijo. Bueno, he trabajado, he limpiado, han venido a arreglar mi puerta y no he grabado al hombre arreglándome la puerta porque no lo conozco. Pero bueno, todo eso significa que estaba muy sudada y tocaba una ducha ya, porque voy a quedar con una amiga. Anyway, ahora vamos a pasar de los nombres a los apellidos. Y vamos a hablar sobre cómo funcionan los apellidos en Estados Unidos y en España. Creo que en Estados Unidos es bastante sencillo, es fácil de entender, aunque a todos los españoles que yo conozco les parece bastante raro porque lo más común es que después de casarse una pareja, si es una pareja heterosexual, la mujer suele cambiar su apellido al apellido de su marido. Esto no es de ninguna manera obligatorio, pero suele pasar, aunque os parece bastante anticuado, una mentalidad muy anticuada, asumir otra identidad, otro apellido.
sigue siendo lo más común y lo más normal entre las parejas heterosexuales. Sí, hoy en día hay un montón de opciones. La mujer no tiene por qué cambiar su apellido. Cualquier pareja puede crear su propio apellido híbrido o un apellido con guión, usar los dos. Hay un montón de opciones, pero lo más común sigue siendo que la mujer cambie su apellido al de su marido. ¿Y eso qué significa? Que si esa pareja algún día tiene hijos, entonces el hijo o la hija puede llegar a tener el mismo nombre exacto que su padre y su madre. Y ahí entra el juego de senior, junior, tercero, cuarto. Si yo, por ejemplo, me caso con Anakin Skywalker y decido cambiar mi apellido a Skywalker, Samantha Skywalker, me gusta. Tenemos un niño y también decidimos llamarle Anakin Skywalker. Mi marido va a ser Anakin Skywalker Sr. y el hijo va a ser Anakin Skywalker Jr. Pasando al lado español, los apellidos en español confunden tela a los estadounidenses. Porque hay niños que en Estados Unidos tienen los dos apellidos. Y nadie sabe cuál es su apellido verdadero o Su apellido real por qué tiene tantos nombres. y apellidos. Antes de explicarlo, voy a aprovechar este momento para hablaros un poco sobre un sponsor, un patrocinio que tengo para este vídeo. Es época de exámenes y todos vosotros que sois padres y madres, todos vosotros que sois estudiantes, sabéis que para algunas asignaturas puede ser momentos muy difíciles. Tengo un enlace para la plataforma Google. Google es una plataforma donde cada alumno del instituto, del bachillerato, de la universidad puede buscar a su gusto su profesor particular y puede dar clases para sus asignaturas más difíciles 100% online con un profesor perfectamente equipado para dar estas clases. Eso es lo que destaca de Google. No es un tablón de anuncios, es un servicio con profesores formados en sus asignaturas. Lo que a mí más me gusta de la plataforma es que cada profesor tiene su perfil con un vídeo de introducción y tiene reseñas de antiguos alumnos. Entonces, antes de contratar a este profesor o esta profesora, tú puedes entrar en su perfil y ver cómo es esta persona, qué es lo que dicen sus alumnos. Y si después de dar una clase no te gusta, tú puedes cambiar, no tienes la obligación de seguir con la misma persona. Puedes cambiar y buscar un nuevo profesor. Con el enlace que voy a dejar en la descripción, te regalan 30 minutos gratis de clase. Entonces, si estás pasándolo mal en esta época de exámenes, métete en Google para buscar un profesor maravilloso para ayudarte a aprobar por fin. Muchas gracias a Google. Vale, pues seguimos con los apellidos en español. Y mira, americanos, estadounidenses, es bastante sencillo, ¿vale? Mira, si yo vivo con Anakin Skywalker y estamos en un país hispanohablante, lo más seguro es que yo no cambie mi apellido. Entonces, si tenemos hijos, da igual si estamos casados, pareja, de hecho, lo que sea, nuestros hijos probablemente vayan a llevar dos apellidos. Nuestro primogénito Luke va a llevar primero su nombre, su primer apellido, que es el de su padre, Skywalker, y el segundo apellido, que es el de su madre, Wasek. Luke Skywalker Wasek. Me parece genial. Y así funciona. Si conoces a alguien en Estados Unidos que tenga dos apellidos, lo más seguro es que sea así. Que el primer apellido es el de su padre, el segundo es el de su madre. Y su verdadero apellido, bueno, y si una persona en España se presenta con un apellido, probablemente va a ser ese primer apellido que viene de su padre. Pero suele utilizar los dos apellidos. Si tienes a un niño en Estados Unidos con dos apellidos y solo quieres deberías de utilizar sus dos apellidos. Pero si te niegas a hacerlo, el primer apellido es el apellido principal, ¿vale? Otra vez quiero dejar claro que no hay ninguna obligación de seguir esta norma. Aquí en España, por lo menos, tienes libertad para poner primero el apellido de la madre, segundo el apellido del padre, solo un apellido de uno de los padres. Entonces, no es obligatorio, pero la tradición sigue muy viva. Todavía es muy común con los apellidos. Vale, pues nada, me tengo que vestir porque creo que voy tarde, no tengo reloj, pero creo que voy tarde, me he liado un poco hablando otra vez. Bueno, luego nos vemos.
Hola de nuevo, tengo aquí a mi ayudante muerte. Para culminar esta saga de los nombres y los apellidos, tengo un punto extra que tiene que ver con la realeza. ¿Estoy un poco borracha? Sí, como diría yo hace 10 años. ¿He disfrutado de esta noche? Sí, pero ahora me voy a poner seria, ¿vale? Entonces os traigo este último punto con mucha alegría y mucho cariño. Es que hay mucha gente que dice que cuando se emborracha habla mejor su segundo idioma, pero yo cuando me emborracho hablo peor mi segundo idioma, que es el español. Entonces, bueno, vais a tener que aguantarme. Tengo que terminar este vídeo hoy, no puedo esperar hasta mañana. Imaginaos que estamos juntos tomando una cerveza, ¿vale? El último punto del que quiero hablar es de los nombres de los personajes reales, ¿vale? En inglés solemos decir los nombres de los reyes y las reinas, de los príncipes y las princesas, igual que se pronuncia en español. Por ejemplo, el rey Felipe es en inglés King Felipe. El rey Juan Carlos es King Juan Carlos. Y a cambio, en español se suelen traducir los nombres en inglés a su equivalente en español. Por ejemplo, Queen Elizabeth en español es Reina Isabel. En Prince William es Príncipe Guillermo. A mí no tiene mucho sentido. Su nombre es Elizabeth y si la ves por la calle y le dices Isabel, no va a girar. No te va a mirar porque su nombre es Elizabeth. Un artículo que he encontrado en internet lo explica de la siguiente manera: que ya es una tradición que en las regiones donde se habla español se traduzcan los nombres de la realeza a su versión latina. ¿Por qué? Esta costumbre se hace con el fin de que la población pueda recordarlos con facilidad y se familiarice con ellos, ya que puede ser difícil de memorizar nombres de un idioma extranjero. Lo mismo pasa con los nombres de santos y del papa. Lo entiendo, ¿vale? Me extraña que no lo hagamos en Estados Unidos, porque somos muy de traducir las cosas al inglés. A pesar de todo, me parece anticuado. Creo que hoy en día los españoles tienen la capacidad de memorizar los nombres en un idioma extranjero. Y aparte de todo esto, me parece anticuado la mentalidad de que nosotros tengamos que familiarizarnos con la realeza. No creo que tiene importancia en nuestras vidas, pero como mucho, aparte de los nombres y apellidos, las tradiciones que nos vienen de hace siglos están ahí y es muy fácil no pensar por qué están ahí y no cuestionar su existencia. Ese es el último punto de mi discurso de reina. Muchas gracias por haber acudido a mi discurso de esta noche. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito, hasta luego.